Cuando arrancamos el programa hablamos de una noticia que para cualquiera era muy... cualquiera que conozca algo de economía y del mercado en particular, muy estremecedora, que es que Mondelez, que es una multinacional de alimentos muy importante, que hace muchos años adquirió la vieja empresa Terrabuzzi de la Argentina, y que se llamó Kraft, que es el nombre original de la empresa norteamericana de la cual surge Mondelez, y ahora se llama Mondelez, había decidido suspender por 3 semanas a sus 2.300 trabajadores. O sea, es una empresa gigantesca. Imagínense 2.000 personas trabajando, o más de 2.000 personas para trabajar. Imagínense sus familias, imagínense el impacto que tiene esto. Estamos hablando de suspensiones, no de despidos, cosa que es muy importante recalcar, porque una cosa es una persona que se queda asignada y otra cosa que otra persona que la suspenden y se supone que en un tiempo las cosas van a volver a la normalidad. De cualquier manera, esto tiene mucho impacto por dos razones. Primero, porque una suspensión no es una buena señal respecto de la estabilidad de la fuente de trabajo. Esto claramente no lo es. Y segundo, tiene una importancia muy... cuando vos ves la historia de la empresa. Nunca antes, no importa lo que pasara en el país, la empresa tomó la decisión de suspender a todos sus trabajadores. O sea, en la Argentina pasó de todo. Tuvo la crisis del 2001, la crisis del 2018, la crisis, y nunca pasó que suspendieran en esta empresa a todos los trabajadores. Eso te da la magnitud del problema. Para darse una idea un poquito más amplia del tema, uno puede agarrar y decir, bueno, está bien, pero habrá habido un problema en Mondelez, habrá habido un problema, ojalá se tratara de un caso puntual, porque solamente de memoria uno puede poner Essen, Whirlpool, Frávega, SKF, Granja Tresador Rollo, Carrefour, Bea, Caromar, Jaguar, Giorgalo, Verónica, Dana, Pampac, o sea, una cantidad de empresas que en los últimos semanas o meses han anunciado o suspensiones, o despido, o cierre, o que se van del país y la ponen a la venta, el caso de Carrefour, para que algún empresario local la adquiera, y así sucesivamente en una catarata que hacía mucho tiempo, créanme, yo cubro esto hace muchas décadas, economía, política, y hace mucho tiempo yo no veo una catarata así de este tipo de situaciones. Así que invitamos para hablar a Jorge Penayo, a Luis Moser y a Marco Silva, que son 3 laburantes de Mondelez y están viendo la situación desde adentro, y primero es un gusto recibirlos. Y arranca el que quiera contando qué es lo que está pasando en la empresa, por qué pasa esto, lo que nos quieran o que nos puedan contar. Bueno, buen día. Primero, gracias por el lugar. Sí, tal cual como vos decís, nosotros, bueno, yo hace 30 años que trabajo en la empresa, y por lo que hoy estamos atravesando, la verdad que nunca nos sucedió. Acá en la empresa decidió parar su producción porque está sobreestoqueada. A ver, Jorge, perdóname, quiero agregar una cosita. Mondelez es una empresa que tiene, por ahí ustedes no lo conocen, pero hay muchas marcas de Mondelez que sí conocen, digo a los oyentes. Oreo, por ejemplo, es de Mondelez. El chocolate Milka es de Mondelez. Belden, de diferente clase de chicle, Belden, Hall, Terrabuzzi. Tenés alfajores, tenés Lincoln, tenés, por ejemplo, variedad. Es en los fideos Terrabuzzi, debe ser lo mismo. Eso lo vendieron ellos allá cuando fue en el 2013, 2014, vendieron a Molino Río de la Plata. Y quedaron solamente con la galletita. Después tenés Pepitos, tenés Rhodesia, Tita, eso lo fabricamos nosotros. Alfajores, diferentes clases de alfajores, tenés el famoso Terrabuzzi, y tenés también Shop y otras que también fabrican en planta Pacheco. Acá el problema es que están estoqueados por el tema de la recesión que estamos atravesando, y esto ya no es ninguna clase de especulación, porque nosotros en un momento entendíamos si venía una política de la clase de lo que hoy estamos atravesando, que es la política de derecha, que podía llegar a afectarnos, pero era como una especulación que uno tiene hacia adelante, pero hoy lo estamos viviendo ya en carne propia. Tengamos en cuenta que nosotros, la política del gobierno en su campaña y en el transcurso de lo que fue estos 2 años que está llegando su gobierno, dijo de que él iba a achicar el Estado y que iba a tratar de que todos los trabajadores tendrían que hacer y nos tenían que salvar los privados. Lamentablemente eso no está sucediendo, porque no solamente hoy está atravesando un sector.
Acá, por ejemplo, la que primero cayeron en esta recesión y con esta economía que fueron afectados directamente, que son la metalúrgica, lo que hoy están cerrando, fueron las que primero entraron. En suspensiones. Primero empezaron como nosotros, vacaciones, adelantadas, suspensiones, y ahora ya están cerrando. Y nosotros lo que fabricamos galletita entiendo que somos el punto intermedio. ¿Por qué? Porque no somos de primera necesidad como arroz, aceite, azúcar, yerba, pero galletita es una de las que se usa en los desayunos, en la merienda, los chicos para el colegio. Somos un punto intermedio. Y estamos entrando en la recesión. Acá lo preocupante va a ser el año que viene, entendemos nosotros. ¿Por qué? Porque este parate de producción, porque acá la empresa para su producción 3 semanas, una semana vamos a limpiar, todavía no llegamos nosotros en la suspensión. Acá el tema es que si no repunta, podemos llegar en la suspensión. Una semana se va a limpiar la fábrica de las 3 que va a estar parada la producción. No se va a fabricar una sola galletita en esas 3 semanas. Eso nunca pasó. Nunca sucedió. Un día de paro de producción en la fábrica son toneladas de galletitas. Otra semana nos vamos a tomar vacaciones y otra semana la empresa nos va a pagar el 100%. Pero no obstante a eso, la empresa lo que hace es una presentación en el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, porque ellos aducen que de las 72.000 toneladas que ellos se propusieron para este 2025, cayeron los primeros días de noviembre, ya tenía registrado ellos de 13.000 toneladas, faltaba todo lo que era noviembre y diciembre todavía. 13.000 de caída. De caída. Entonces ellos lo que dicen, según las consultorías internas que ellos tienen, de que el panorama que pinta de aquí en adelante, inclusive el año que viene, es en picada permanente, nunca repuntó. El año pasado, porque nosotros como delegados todos los años discutimos con ellos la proyección del año para ver cómo cerramos o sea, el año. ustedes hablan con la empresa. Periódicamente, semanalmente, quincenalmente. Nosotros por la demanda de los trabajadores y la empresa por la demanda de los CEO de la empresa cuando quiere hacer algunas clases de modificaciones dentro de la fábrica. Entonces son reuniones periódicas que se hacen. Para el año pasado, para esta época, ellos se proyectaron estas 72.000 toneladas, teniendo en cuenta que su consultoría interna le decían de que estaba un poco estancada las ventas, pero que los minoristas estaban vendiendo en los barrios y ellos entendían de que eso podía llegar a volcar el 2025, los primeros enero, febrero, marzo de este año, podía llegar a levantar un poco los mayoristas, pero eso nunca sucedió. Inclusive seguimos en horas extras, seguimos fabricando nosotros hasta mayo, junio más o menos, y ya cortaron las horas extras, que fue la primera señal que tuvimos, y después ya septiembre, octubre y noviembre estamos hablando de lo que hoy estamos charlando. A ver, pregunta para entender. Cuando decís 72.000 toneladas, eso es anual, es un monto anual. Sí. ¿Cuánto se produjeron en el 2024? En el 2024 ellos se proyectaron 73.000 toneladas, pero bajó 67.000 toneladas. Ya tuvo una caída. De proyectar 73 en el 2024 pasaron a 67 y ahora de 72 a 59. Porque son 13.000 menos. No termina ahí la película, porque de hecho nosotros, como no llegábamos con la producción, había producto de la empresa que estaban fabricando en otra parte. Por ejemplo, la Mini Oreo y Melva estaban fabricando en otra fábrica porque nosotros no llegábamos con la producción. Y eso a mediados de año ellos empezaron a gestionar para traer en Pacheco por la caída para ver si sostenía el volumen que ellos se propusieron. ¿Y se acuerdan del 2000? Y a su vez hicieron nueva galleta, varias nuevas galletas para ver si el mercado agarraba, y creo que ahí hicieron cerca de 7.000 toneladas de nuevos productos, pues si no la caída hubiese sido mucho más que 13.000 toneladas, porque no es que ellos no buscaron una alternativa también para sostener el portafolio que ¿Vos te ya acordás en el 2023, antes del cambio de gobierno, cuántas toneladas vendieron? Mirá, nosotros desde la pandemia en adelante, ahí tengamos en cuenta que teníamos 600 personas licenciadas por una cuestión de decreto del gobierno, por lo que tenía enfermedades y todo eso.
La empresa tuvo que tomar ahí cerca de 400 personas por contrato y laburábamos de lunes a lunes en horas extra hasta hace 6 meses atrás. En ese momento nosotros no discutíamos con la empresa la producción, pero laburábamos de lunes a lunes en horas extra. Toda la línea de producción funcionaban. A pesar de la feroz inflación que había, nunca se paró de producir en Mondelez. Y de hecho, los mismos informes dicen, no lo decimos nosotros, los mismos informes dicen de que, por ejemplo, cuando estuvo Macri, la empresa dejó de ganar X cantidad de millones de pesos, y con el gobierno de Alberto Fernández, inclusive a pesar de que tuviste la pandemia y todo eso, ellos levantaron sus ganancias. Entonces muchas veces lo que uno no entiende, y que también en la discusión con la empresa en forma permanente, que también ellos saben que esta clase de política afecta a ellos y a los laburantes. ¿Por qué decimos nosotros esto? Porque ellos que tienen la facilidad o la posibilidad, porque nosotros lo vemos a Julián de Diego, que es el abogado de Mondelez. Entonces, por lo tanto, lo vemos que recorre los programas de televisión, a donde habla de una modernización de la ley contrato de trabajo, pero no lo escucho que diga, mire, señor presidente, o a través de los medios diciendo que la verdad que esta política nos está ahogando a las industrias. No lo escucho, todo lo contrario. Entonces, por lo tanto, yo no sé si ellos se autosuicidan, porque la verdad que a ellos tampoco les cierra esta cuestión. Y en privado te lo dice. Vos sos Jorge. Sí. ¿Quién es Luis? ¿Querés agregar algo? No, primero, bueno, gracias por el espacio, por el lugar. No, principalmente mucha preocupación, como dice el compañero Penayo, mucha preocupación a nivel sociedad, a nivel trabajador, preocupante la caída que está habiendo en estos últimos 2 años que va de gobierno. Impresionante, hay informe de la parte de Unión Industrial donde sale que más de 500.000 despidos en la parte que es formal. Es preocupante, nos mantiene alerta, nos mantiene constantemente en charla con los compañeros, constantemente en charla con la empresa para ver cómo continuar el año que viene, con este panorama de que no es Bueno, yo quiero preguntarles algo, Luis, ¿qué haces vos en la empresa? Perdón, Luis, Marcos, a vos. ¿Qué haces vos en la empresa? Y nosotros somos delegados. Primero, buenos días a todos y gracias por el espacio también. Está bien, pero antes de ser delegado, ¿laburaste en algún...? Nosotros sí, estamos en línea de producción. Yo era maquinista del sector de chocolates. ¿Qué es el maquinista del sector de chocolate? Y era un quilombo. ¿Pero cómo? No, nosotros estamos en la máquina, la operamos, le ponerle las bobinas, que eso es lo que hace el envoltorio del alfajor. Y bueno, y operábamos máquinas ahí, tanto la de alfajor... O sea, espera, viene el alfajor hecho. Las titas y rodes y así. Viene el alfajor hecho y hay una máquina que viene sola... un sistema Zapal, que es un sistema de cintas transportadoras, que va toda la tira de 8 alfajorcitos y después ese Zapal tiene una nariz que va subiendo los cargadores, deja pasar una guía y pasa la otra para cargar la otra máquina. Pero ¿cómo es? ¿Va por abajo el envoltorio, el lugar donde van los ¿cómo? El alfajor va por un sistema de por una cola, se llama, sí, un sistema de cintas. Después viene por la cola de la máquina, vendría a ser la cadena. Tiene un sensor, que una lona se llama paso a paso, que va tirando dentro de la cola de la máquina entre índice e índice. O sea, cae un alfajor, sí, ¿no? Le da un golpecito, entra... ¿Y entra el papel por abajo? No, el índice te lleva los moldes, que son transformadores ya. Uh-huh. Y por ahí viene por un sistema de rodillos también la bobina arriba y hace lo que envuelve al alfajor. ¿Y cómo hace para que se envuelva mecánicamente el alfajor? Por un sistema tiene... Déjate explicarte. No me recibe técnico nuclear. ¿Qué hace eso? Creo que debería trabajar en la NASA. Pero, lo que se está perdiendo. ¿Por qué no lo invitan a eso? Contale la cantidad de alfajores que salen de esa máquina. Nosotros las máquinas tenemos 3 IPAC que son brasileras y teníamos la Bosch, que es alemana. La Bosch la levantamos a 275 paquetes por minuto.
¿Por minuto? Alfajorcito. O sea, Cada máquina. Estás hablando de... Esa es la Bosch brasilera. Pero espera, estás hablando por segundo alrededor de, qué sé yo, Es una locura. 5 alfajores por segundo. Sí. O sea, 2 décimas de segundo. Boludo, eso es increíble. No te dan lo de hilo, ¿viste? No, pero Entonces, sí, por esas una son- hora. Vos Esa me es la cargas. producción. Esa es una máquina. Después las otras, la CIPAC, con el alfajor simple, 220 golpes por minuto. O sea, 220 alfajores. Yo quiero que alguien me explíqueme lo siguiente. No, un puntito, porque nosotros decimos 13.000 toneladas y parece que es un número de 13. Estamos hablando de 13.000 veces 1.000. Sí, por eso. Digo, porque viste Pero pará, la yo- cantidad de yo quiero entender una producciones cosa, que pará. creció. Matemática Es cero. impresionante. Me Pero matás. olvídate la matemática. Hay una olla gigante donde entra la harina, entra el cacao, si es que hay cacao, Claro. entra el dulce de leche. Hay 1.000 una- kilos, 1.000 kilos. Hay una cosa que lo revuelve, sale por una canilla la cosa armada, entra en un molde que arma el alfajor. Así es. A ese alfajor le Se metes cocina un por un revestido horno. de no sé qué. Claro, eso se cocina con un horno, pasa Claro. por el horno y sale entero el alfajor. Se arma la tapa y la tapa va, hay otra máquina que pone el dulce de leche y la otra lo encima la tapa. Son La todo cookie automática eso. Escucha, ¿y vos dónde? ¿En qué? Yo soy de mantenimiento. ¿Qué significa mantenimiento? Toda donde reparamos lo que ellos a veces Ellos van rompen. no, lo que se va Rompen la máquina y rompiendo. la arreglan. Lo que se va rompiendo, No sí, se entere, reparamos. no se O sea, ustedes reparamos. saben perfectamente cómo funcionan esas máquinas y cómo repararlas. Sí, están todos los técnicos y somos 1.500 trabajadores que estamos dentro del convenio de la alimentación y claro, tiene su electricista, su técnico electromecánico, su maquinista, el foguita que es el que se encarga del horno, el amasador, esto que usted dice, que se encarga, el que prepara la materia prima, el que recibe la materia prima, el que analiza la materia prima y lo que analiza. Claro, para que no entre podrido. Sí. ¿Y vos? Yo estaba en la parte de variedad. ¿Qué es eso? El paquete surtido, estaba en Claro, la parte de la galletita. fajadora. ¿Qué se le hace galletitas surtidas? Exacto, sí. Mi laburo era más tranqui. Yo venía en las cajas y bueno, la que te rechazaba porque le está faltando o el sobrante porque venía de coso, bueno, revisaba, lo volvía a mandar por la lona, agarraba la cinta, un mecanismo que cerraba ahí, después la parte del fechado y bueno, ya iba. Es que uno Muy anda por la vida estresante. pensando que las cosas están. No, pero Sucede. las máquinas estas existen hace 100.000 No, años, ¿o está no? bien, pero yo lo que digo es. Él descubrió. No, es que yo quiero destacar dos cosas, porque para mí son importantes. Una, primero, todo lo que. Mi mujer siempre dice, vos pensás que las cosas están, vos pensás que abrí la cabeza y hay En el aceituna kiosco está el alfajor. porque surgió la aceituna ahí, ¿no? Hay alguien que la trajo. Claro. Pero además vos tenés alguien que está cosechando la aceituna, que está sacando el aceite, que el vidrio no sé qué, que la tapa no sé cuánto, que la fábrica para que sea más rápido, que el obrero para que... Bueno, ahí hay... Habla de las sociedades humanas que son increíbles, eso primero. Y lo segundo, que es más importante, más allá de la boludez mía que me sorprendo con la obviedad, a mí me parece que la vez pasada estuvo Abel Furlan acá, que es el capo del La UOM. y él contaba que empezó como tornero. Entonces yo le preguntaba qué es ser tornero y me contaba la máquina en la que trabajaba, cómo laburaba, Hacen las cómo- piezas. todo eso en Techint, cómo los tubos sin costura, cómo viene la lámina, todo, cómo se derrite, cómo se moldea, etcétera. Entonces yo pensaba y yo recordaba que en la obra Los Imprenteros, que es una obra que cuenta la historia de unos imprenteros, en un momento cuentan, ¿cuál es el saber obrero de un imprentero? ¿Qué es lo que hace? Porque en un momento de la obra le piden a la gente que les dé un folleto o un libro. Cuando ve el libro, él en lugar de ver un libro ve una cantidad de páginas, un gramaje, un tipo de tinta, un tipo de forma de atar el libro para que no se despegue, un tipo de tapa, no sé, 1000 cosas que uno lo que ve es un libro. Sí. Y él ve cómo se hace ese libro. Y un país se hace con mucho de saber industrial. Cuando ustedes cuentan esto, vos decís, bueno, hay alguien que es un gerente, pero el que sabe arreglar la máquina cuando se rompe, el que sabe meter, revisar si el producto no esté podrido, el que sabe ver todo eso que ese ingeniero que seguimos viendo, son miles de tipos que laburan cada uno de esas cosas. Y cuando se desarma eso, rearmarlo es muy difícil. Porque son sabidurías de años. El tipo que recién entra, hasta aprender a hacer bien, de repente pasan 3, 4 años. Y los tipos, viene un gerente de, no sé, de la China y dice, ¿sabes qué? 300 tipos afuera. Eso es un daño para esos 300 tipos, pero para un país es demoledor, ¿no?
Exactamente, a nosotros cada tanto nos pasa, cuando cambian los directivos de la empresa, por ejemplo. ¿Por qué? Porque de hecho también hay una forma de trabajar, todas las empresas no son iguales. Esta que usted dice, está la teoría, pero después está la práctica. En la práctica a veces no es como la teoría. Entonces vos tenés los ingenieros que vienen y arman, por ejemplo, una línea de producción. ¿Por qué? Porque ellos en su teoría, en su plano y todo eso, pareciera que es tan sencillo, pero después cuando se pone en práctica se encuentra con cada problema y ahí ya está el práctico, que son los trabajadores que dicen esto lo tenés que encarar por acá y lo tenemos que sacar así, y así se resuelve un montón de cosas. Y a veces cuando viene una cosa de esta característica, como usted dice, porque no es solamente los 1.500 que nosotros estamos dentro del convenio, porque ahí somos 2.300 trabajadores, hay tercerizados y hay vigilancias que son empresas tercerizadas, después tener los sectores de maestranza, que son sectores de limpieza, comedor y otros sectores que también hacen trabajo tercerizado, pero no obstante después tener un montón de derivados, el que trae el agua, el que trae la bobina, que estaba hablando recién Marcos, el que trae, por ejemplo, la harina, el que trae el azúcar y un montón de otros derivados, que cuando se para la producción, ahora, por ejemplo, todos esos sectores nos van a traer agua, no van a traer, el comedor no va a funcionar, por ejemplo, el que trae la harina. O sea, son más de 2.300. Pero por supuesto que sí. Entonces muchas veces uno se queda, esto que estamos diciendo, con los números grandes, pero si vos ahondás el daño que cada cosa no, es infinito. Luis, Marcos, cierren ustedes con lo que quieren decir. Mira, creo que la situación es bastante angustiante en todo lo que está pasando el movimiento obrero en sí, en su conjunto. Y esto no es lo que le decimos nosotros, son datos del INDEC, de que la mano de obra facturera en la Argentina está llegando en un orden de un 12% más o menos, que es muy preocupante por una cuestión de que al abrir estas importaciones, ¿no?, tan indiscriminadamente, esto que decía Jorge, nos traen pan, nos traen galletas, te traen fideos al baño, te traen peras de China, tomate de China, y todo eso está haciendo bolsa lo que es el tema de la industria nacional. Y por ese lado, el gobierno que no tiene una política para hacer una industria nacional, sino en contra de esa industria, que es un industricidio, lo que decimos nosotros. Y es preocupante porque eso, al congelar los salarios, la apertura indiscriminada de las importaciones, congelarte los salarios y darle la libertad a todos estos grandes empresarios para que ellos puedan aumentar los precios de sus productos, todo eso hace como un combo explosivo, te quiero decir, porque ¿dónde va a parar todo eso, ¿no? Porque ya en lo que es el Estado tenemos más de 300.000 compañeros y compañeras que están sin trabajo, ¿no? Y en lo que es el sector privado también, que nos golpeó, y estamos más o menos llegando a ese número, y redondeando estamos en 600.000, 700.000 puestos de trabajo menos, y eso también hace que los compañeros y las compañeras, al ponerte también techo salarial y no poder recomponer esta cuestión de inflación, que también le ponen guita a eso, porque para ponerte guita para la inflación hay, para plancharte el dólar, también, viste, están inyectando guita, que para eso hay, pero para recomponer los salarios y darle algo digno a la gente tampoco. Y eso es todo un combo explosivo, decimos nosotros, que lo que está afectando es que el compañero y la compañera no pueda acceder a esos productos. No, como decía recién Marco, bueno, preocupante los datos, la situación en general. Primero agradecerle otra vez de nuevo por el espacio, porque no se ve mucho esto, donde los trabajadores podamos tener la oportunidad de contar lo que nos viene pasando, de poder tener otra visión, porque acá lo que se está viendo es que se está rompiendo la industria nacional con esta política. Entonces, por lo tanto, hay que ir trabajando desde cada sector donde nos toca, los trabajadores, lo que tenemos responsabilidades, cada uno en menor, mayor medida, ir viendo cómo vamos tratando de ir formando un paro nacional,
porque acá tenemos que ir discutiendo para enfrentar un poco esta política que nos está ahogando a los trabajadores en su conjunto. Entonces, por lo tanto, pedirle a todos los que tengan responsabilidades, ir formando esta situación para ir enfrentando el tema de que se viene, que va a estar en discusión, lo de la reforma laboral. Porque acá, si sale el presidente de la rural, salen los grandes empresarios a plantear que es necesaria una reforma laboral, y yo no sé a quién le beneficia eso, teniendo tanto despido, tanta desocupación en este momento como tenemos en la Argentina. Así que es preocupante, y los trabajadores nos tenemos que seguir organizando para enfrentar esta política que lamentablemente nos está dañando a todos en su conjunto. Muchísimas gracias por el espacio. Jorge, Luis y Marcos de Unacas, los tres son trabajadores de Mondelez. Mondelez es una de las empresas más importantes del país en el área de alimentos, tiene 2.300 trabajadores directos y acaba de suspenderlos durante 3 semanas. Es una medida que en toda su historia Mondelez nunca había tomado, ni siquiera en los momentos de peores crisis, y que se acumula con un montón de empresas del sector industrial que están viviendo momentos productivos muy delicados, por suspensiones, por despidos, por cierre, por irse del país, etcétera, 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 en un contexto donde hay incluso grandes empresarios como Paolo Roca que dicen está faltando política industrial. Nosotros importábamos 8.000 heladeras por mes el año pasado y ahora 80.000, 10.000 lavarropas por mes el año pasado y ahora 100.000 por mes, y todo viene de China. Y no hay ninguna política industrial, y el mundo está teniendo política industrial, no es lo mismo lo que pasaba hace 10 años, y el gobierno le responde: la política industrial, la mejor política industrial es la política industrial que no existe. En un contexto donde vos tenés dólar planchado, tasa alta, y ancla salarial, o sea, poco consumo, ingreso y un tipo de cambio que no lo pone a la Argentina en estas áreas en situación competitiva, vos tenés política industrial. Es una política industrial destinada a destruir la industria, pero es política industrial. En cualquier caso, estuvieron acá Jorge, Luis y Marcos. Ojalá se reincorporen al trabajar rápido y que las cosas se normalicen, y todos deseamos que todo vuelva a la normalidad. Gracias, muchachos, por venir. Seguiremos charlando. Muchas gracias a ustedes.